Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un video más de placeres y negocios. Ante nada, feliz Navidad, que la hayan pasado bien. Un saludo tardío, pero más vale tarde que nunca. Queríamos bendecirlos, decirle que espero que la hayan pasado bien con su familia, así como nosotros la pasamos bien con la nuestra. Desde el otro día que he estado hablando con ustedes a través del espíritu, a través de la web, a través de diferentes canales, yo tuve una semana bastante peculiar. Durante toda la semana estuve buscando en enciclopedias, estuve buscando en internet, estuve buscando de diferentes maneras, estaba buscando cómo sostener o cómo fundamentar sin utilizar la Biblia lo que había dicho de que la parte femenina de Dios era la sabiduría, y que entonces nos encontraríamos con que hay un padre, hay una madre y hay un hijo. Entonces estaba buscando, porque estamos hablando de un cambio radical en más de
desde 2000 años. Durante 2000 años hemos creído en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y resulta que en la Trinidad de Dios hay una familia compuesta por un padre, una madre y un hijo. Y hijos. Hijos, porque no es Jesús solo el Hijo, Él es el primero de muchos. Y hasta el día de hoy siguen naciendo hijos de Dios a través de la concepción del Espíritu Santo. Hasta que el día de ayer, podría haberlo subido este video antes de la fiesta, podría haberlo subido el mismo día de la fiesta, es una hora de inversión, casi nada, lo podría haber hecho en medio de la Navidad. Pero yo estaba obsesionado en buscar fundamentos en la escritura, no en la escritura, sino en enciclopedias que sostuvieran lo que yo estaba diciendo. Entonces Dios me dijo, porque Dios habla, yo soy de los que creen que Dios habla, y habla a través de la palabra y habla a través de su amada, su esposa, su espíritu. Entonces me trajo a memoria un párrafo de las escrituras que dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces cambió rotundamente mi mirada y dejé de estar buscando en enciclopedias y dejé de estar buscando en internet el contraste de nuestra genética con la genética de Dios, y dejé de buscar sobre la hormona femenina, la hormona masculina, de la testosterona, de la seroconosoma, no sé qué, y Dios me hizo mirar y recapacitar en lo que estaba diciendo. Y es simple, Dios dijo en su palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y me trajo este pensamiento, me trajo que más del 95% de las especies existentes en la Tierra y la que han dejado y la que se han extinguido, más del 95% de las especies existentes sobre la Tierra está separada en el género femenino y masculino, o masculino y femenino. Son muy pocas especies las que producen un parto asexual, que se llama, científicamente la palabra se llama partenogénesis. El partenogénesis puede interpretarse como reproducción asexual o como sexual monogamética. No existe el 5% de lo que existe sobre la Tierra, no existe el 5%. Algunos, y dentro de ese 5% que le damos como chance, no lo sé, el 5% le damos como chance a la partenogénesis, son o insectos, o abejas, o mariposas, o gusanos, o parásitos. No hay, o plantas. No hay ningún mamífero, no hay ningún ovípedo que no tenga que ver con el factor masculino y femenino. No hay ninguno. El 5% que dejé del 95% de la creación existente en especies son de formato masculino y femenino. Entonces, el fundamento está en la palabra.
nosotros hemos mirado durante mucho tiempo de una manera muy errada de las escrituras. Y la dirección a donde tenemos que empezar a cambiar es el principio. En el principio de las escrituras vamos a encontrar el fundamento. Mirando con el otro día dije un soplido, lo último que dije, un soplido, dos espíritus. Dice en Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Muy bien. Cuando Dios nace, en algún momento de su existencia Dios se creó a sí mismo. Él se creó de esta manera, partenogénesis. Era un ser que pudo fecundarse a sí mismo, que pudo reproducirse a sí mismo. Y se produjo con esta característica: masculina, femenina, varón y hembra. En un principio, Dios, cuando se crea a sí mismo, se crea partiendo de la base del partenogénesis, una concepción asexual o monogamética. En su concepción, en su espíritu, en su razón de ser, Dios se crea a sí mismo a través de la partenogénesis. Y se crea con dos factores masculinos y femeninos. Cuando Dios se reconoce a sí mismo como Dios, se llama yo soy el que soy. No hay manera de describirme. Yo soy el que soy. Y dentro de mí existe la omnisciencia, la omnipresencia, el tiempo. Dentro de mí está todo, fuera de mí no hay nada. Cuando Dios se crea en ese ámbito. Cuando Dios empieza a idear tener una familia, Él crea con su sabiduría, con la sabiduría, empieza a gestar una idea de familia. De hecho, dice la palabra que lo que se ve acá se hizo de lo que no se veía. O sea que primero se concibe en el mundo espiritual y después se traslada al mundo material. Entonces, cuando Dios está en la eternidad y está con su amada, está con la sabiduría, está con su esposa, Él planea una familia y de hecho la forma en el mundo espiritual. Si ustedes leen el libro de Job, capítulo 38, Él explica claramente sobre lo que estoy hablando. Dice: Job, antes que siga, quiero corregir un error que hice en el video pasado, porque se puede prestar a confusión. La palabra, yo dije una palabra que decía bisexual, y no es bisexual, sino que es asexual. El bisexual es una persona que le gustan los dos tipos de sexos: el sexo homosexual y el sexo natural. El asexual no está definido por sexo, sino que se reproduce a través de lo que acabamos de hablar, de la partenogénesis. Bueno, aclarado esto, quiero seguir. Dice en el libro de Job, capítulo 38, verso 2. Recordemos que en el video anterior hablamos de la maldición de la tierra y las consecuencias sobre
el ser humano. Entonces hay que comprender que Job estaba en la tierra, en una tierra maldita, que sí, lo que sabía de Dios, él mismo lo dice, de a oídas te había oído, ahora más mis ojos te ven. O sea que él tenía un conocimiento de oídas, pero no sabía la profundidad de lo que era Dios. Hasta que Dios se le revela y le dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Primer pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hablando de Cristo. ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Fíjese que el único que se define como la estrella del alba fue Aluzbel, la estrella resplandeciente de la mañana, y como segundo paso Jesucristo en el Apocalipsis: yo soy la estrella del alba. Pero acá Dios habla de cuando alababan todas las estrellas del alba. Es decir, ¿quiénes son los que alaban a Dios? Sus hijos. Cuando habla de todas las estrellas del alba, Él está hablando de todos sus hijos. Él está hablando de que todo lo que había sido creado de Dios, todo lo que alababa a Dios, porque la creación misma le alaba a Dios a través de diferentes expresiones, todas las estrellas del alba alaban a Dios, incluyendo el que estaba, Luzbel. Él era el que alababa, el jefe de la adoración de la alabanza a Dios. Y dice: cuando las estrellas alababan todas las estrellas del alba, y acá hay una separación y dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que cuando Dios creó todo, dentro de su ser todo es creado. Dentro de su vida todo tiene vida. Dentro de su pensamiento, no son pensamientos, sino que son expresiones espirituales. Entonces, cuando Él habla de todos los hijos de Dios, Él está hablando de todos los hijos de Dios. Él está hablando en el mundo espiritual que no era solamente Jesús, sino todos los hijos de Dios. Es más, en uno de los salmos Jesús dice: heme aquí, envíame a mí, yo le hablaré a mis hermanos y le nombraré y hablaré en tu nombre. Entonces dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puerta al mar cuando se derramaba saliéndose su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puerta y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? Y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego su aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo
te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto la puerta de la sombra de muerte. Has considerado tú las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que la lleves a su límite y entienda la senda de su casa? Y le dice, signo de admiración, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios en un momento lo mira a Job y le dice, tú lo sabes, pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios no le estaba hablando de su vida efímera acá en la tierra, sino que Dios estaba escarbando en el corazón de Job. Dios estaba queriendo sacar lo que él había guardado en ese corazón. Proverbio 20 dice que como agua profunda es el consejo en el corazón de los hombres y que el hombre inteligente lo alcanzará. Dios estaba buscando en la profundidad del corazón de Job traer a luz la eternidad de Job. Es decir que Dios quería escarbar en su profundidad, sacar todo lo que era de la tierra, todo lo que había aprendido del sistema del mundo y sus maldiciones, para encontrar en Job lo que él había dejado. Y si hablamos de Job, tenemos que hablar de toda la humanidad. Porque Dios en el capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, dice, y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entenderlo. A entender lo que hace Dios desde el principio a fin. Entonces, todo fue creado en su espíritu, todo tenía vida en su espíritu, todos eran hijos de Dios en su espíritu. Y Él era el todos en todos. Pero Dios en su excelencia y en su espíritu, Él decidió materializar lo que había hecho en el mundo espiritual. Y se encontró con este problema. Cuando es decisión de Dios haber hecho las cosas así. Pero cuando Dios crea a Adán, Él le manda a enseñorear sobre todas las cosas que hay sobre la tierra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y lo bendijo y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios le dio todo eso, pero no le dio su poder de materializar las cosas. Es decir, el hombre creado por Dios, el Adán, el primer ser de nuestra especie, era como Dios mismo sobre la tierra, enseñoreando de todo, como Dios señorea del universo. Él se enseñoreando de todo sobre la tierra, pero con una limitación. Él no podría materializar las cosas.
Él podía sojuzgarla, él podía decirle al pez, salta a mi sartén que te voy a comer, y el pez lo tenía que hacer. Él tenía que decirle a él cualquier cosa que él necesitaba, abría su boca y la tenía. Pero él no podía materializar algo, él no podía decir, hágase un cuadro, y el cuadro se hacía automáticamente en el aire. No podía materializar. Y este trajo un gran problema en la reproducción de los seres humanos. Porque el hombre no podía materializar otro ser como él. Él no podía decir a un repollo, dame un bebé, y el repollo se lo daba. Hay una prueba, hay una prueba que hicieron unos científicos en Estados Unidos a través de diferentes genéticas, a través de diferentes tipos de ADN, y llegaron a la conclusión de que el primer hombre, el Adán que nosotros conocemos, fue creado por las zonas del África, más o menos por aquellos lados, y que vivió 15.000 años antes que la mujer. Es decir, que el primer Adán vivió sobre la tierra 15.000 años antes que Eva tuviera su cuerpo. Un soplo, dos espíritus. Un soplo, dos espíritus. Dios siempre deja testimonio de lo que hace. Y yo encontré uno de los testimonios de Dios. Cuando Dios sopla a Adán y a Eva dentro del cuerpo del Adán, del masculino, dentro del cuerpo del masculino, ellos se movían como una sola carne, de hecho ocupaban un solo cuerpo, pero tenían dos voces. Hablaban lo mismo, gesticulaban lo mismo, pero salían dos voces, una más grave y la otra más aguda. Cuando Dios lo lleva a Adán para que le pongan los nombres a los animales, un minuto que estoy buscando donde dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para el hombre, para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, y este es su nombre. Es decir, que Dios le llevó a Adán para que le pongan los nombres a los animales, y los animales hasta el día de hoy tienen el nombre que Job le puso. Ahora, que cuando Job decía león, cuando Adán decía león, la voz de Eva salía junto con la voz de Adán de la misma boca, y decían los dos león. Pero mientras la parte masculina de Adán formaba al león de una a ver cómo explicarlo, de una forma
amorfa, la materia estaba, lo que no tenía era un formato. Cuando Adán decía león, Eva decía león y se formaba el género masculino y femenino a través de las dos voces. Y lo mismo sucedió con el jirafo y la jirafa, lo mismo sucedió con el palomo y la paloma, lo mismo sucedió con el chancho y la chanchita, lo mismo sucedió con el mono y la monita. Cada vez que ellos nombraban un animal, el animal tomaba cuerpo de una materia ya existente, porque era tomado de la tierra, todas las bestias fueron tomadas de la tierra, eran existentes, pero eran amorfas, que no tenían forma. Entonces ellos decían mona o mono y salía el mono con la monita. Él decía león y salía el león con la leoncita. Él decía jaguar y salía el jaguar con la jaguarecita. Él decía... Siempre iba acompañado con el rasgo femenino. Y hay una prueba irrefutable de que eso sucedió. Y la encontramos en nuestras cuerdas vocales. Según el libro de anatomía humana, un atlas, el ser humano tiene 4 cuerdas vocales. 2 superiores, que son las más agudas, la que hacen la voz más finita, y 2 inferiores, que hacen la voz más grave, más dura. Pero hay 2 cuerdas vocales que hoy están fuera de funcionamiento, que están ahí para dar testimonio de lo que yo estoy diciendo es verdad, pero que no cumple ninguna función dentro del cuerpo. Es decir, que hoy el ser humano, sea mujer, sea hombre, está usando una sola de las cuerdas vocales porque los 2 la tienen. Porque el cuerpo fue capacitado para poder ser un ser como eran Adán y Eva en el principio. Pero por causa de la reproducción de ellos, Dios tuvo que cambiar el formato de la mujer, de Eva, para que puedan reproducirse. Entonces nos encontramos con que hay prueba de ello, hay 4 cuerdas vocales, 2 funcionan, 2 no. ¿Cuáles son las que no funcionan? Las que fueron utilizadas por Eva. Muy bien. Ahora, siguiendo con este tema. Cuando Dios duerme a Adán, Él hace una operación y abre su carne. Cuando Él abre su carne, saca de adentro de Él, no sé si una costilla, saca una parte del ADN. Creo que la palabra dice una costilla. Yo creo que sacó médula ósea. La costilla es parte del hueso. Yo creo que sacó un pedazo de hueso de la costilla. Vamos a dejarlo con la costilla. Porque la marca del ADN se guarda mejor, más detallado en los huesos que en la carne. Ejemplo, hoy en día se están estudiando momias que fallecieron hace más de 5.000 y pico de años a través de sus huesos, del ADN que está guardado en sus huesos. A través del ADN que sacan de los huesos de las momias guardadas hace más de 5.000 y pico de años, hoy en la actualidad se puede saber de qué murió esa persona. Porque el ADN marca cuáles son nuestras enfermedades pasadas.
y cuáles son nuestras enfermedades futuras en el ADN. Entonces Dios quita donde el ADN está mejor guardado, que es el hueso, y toma otra pieza y vuelve a generar a Eva. Cuando la genera Eva, se la trae a Adán para que se reproduzca. Y el problema estuvo en la reproducción de Adán, es que al no conocer la realidad de Eva, cayó en desobediencia y hizo cosas que no tenía que hacer. Bueno, eso ya lo expliqué hace tiempo y no veo volver a reiterar lo que ya dije. Entonces, si a esto le formamos un paralelismo, porque dice la palabra de Dios, creo que en el libro de Romanos, dice que Jesús es el postrer Adán. En el libro de Corintios dice que Adán fue alma viviente y que Jesús es espíritu vivificante. Es que decir que hay un paralelismo entre los dos. Ahora, si llevamos ese paralelismo a la realidad bíblica, a la realidad de Dios, nos encontramos, y esto es explicado a grueso modo, de esto pueden sacar estudios, seminarios, es a grueso modo. Yo creo que estoy hablando con personas que entienden. Esto es lo básico, este es el fundamento, este es el principio de las cosas. De ahí el Espíritu se va a encargar de dar a cada uno lo que le tiene que dar. Yo lo que estoy poniendo es la verdad sobre la mesa. Así como en Adán fue separado Eva, Dios, al ver que el hombre se iba perdiendo y cada vez el corazón del hombre se inclinaba más hacia la maldad, Dios en un primer momento decide destruir la tierra. Pero había una genealogía, había una familia que Eva le había dado a Dios. Y eso lo dice el mismo Señor, lo dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Una vez, como detalle, una vez que Caín mata a Abel, el nombre de Dios dejó de ser invocado por los hombres, excepto por la familia de Adán. Las descendencias de ellos no invocaban el nombre de Dios hasta el nacimiento de Set. En el nacimiento de Set, los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre de Dios. Pero Set no era un hombre. Era un hombre genético, pero era un hijo de Dios, porque la boca de Dios lo confesó. Entonces, siguieron reproduciéndose, siguieron avanzando, siguieron evolucionando. Y en el capítulo 6, Dios dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas de la tribu de Caín, que viendo los hijos de Dios, descendencia de Set, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, que se armó un mestizaje de raza. Los hijos de Dios
con los hijos de Caín. Los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Se armó un mestizaje de razas, se mezclaron la sangre, se mezclaron la genética, se mezclaron los espíritus. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu o mi furor con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, de los descendientes de Caín, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente hacia la maldad. Es decir, que el problema siempre estuvo en que cuando los hijos de Dios se relacionaban con la cultura y el mover de los hombres naturales o descendientes de Caín, los hijos de Dios eran más propensos a absorber la maldad que los hijos de Caín a absorber la bondad, o los descendientes de Caín de absorber la bondad. La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Es decir, que el Hijo de Dios siempre iba por las mujeres y se relacionaba con la cultura de Caín, y siempre terminó corrompiendo a los hijos de Dios. Y un día Dios decide destruir todo. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Dios. Llega un momento dado, Dios dice que va a destruir a todos los hombres. Pero en el corazón, en la eternidad, hablando de la eternidad, Dios puso un hombre que iba a hallar gracia delante de sus ojos, que se llamó Noé, quien hizo el arca. Pero Noé hace el arca, se salva a él y su familia. La maldición ya no está sobre la tierra, porque fue salvado las bestias que fueron en el arca de Noé, y fueron salvados Noé y su familia. Pero cuando bajan las aguas y descienden y él se siente en paz, lo primero que él hace es salir del arca, soltar los animales, presentar sacrificio a Dios. Dios le hace una promesa como la que tenía Adán sobre la tierra. Lo segundo que hace después de eso fue agarrar, hacer una viña, embriagarse y dormir desnudo en su tienda. Ahora, para la cultura de aquel tiempo, la tienda de un hombre no era su habitación, no era su dormitorio, no era donde él solo estaba con su esposa a la noche. La tienda del hombre era toda la posesión que él tenía. Y dentro de la tienda de Noé abarca la tienda de sus hijos, la tienda de sus nueras, la tienda de los siervos. La tienda era una tienda, y él se fue a dormir desnudo en el medio del patio, en el medio
de las tiendas que rodeaban su campamento. Entonces Cam lo ve desnudo y va y busca a sus hermanos que estaban afuera de la tienda. Los que estaban afuera de la tienda no le interesaba lo que estaba haciendo su padre. El hecho de marcar que ellos estaban afuera de la tienda era el hecho de no inmiscuirse en los asuntos de la familia. Cam encuentra de que está embriagado su padre, va, busca a sus hermanos, le dice, mira, papá está borracho, hizo esto, hizo aquello. Entonces los hermanos mayores, porque fue Cam y los molestó, tomaron intervención de lo que estaba pasando dentro de la tienda, dentro de las propiedades de Dios, de Noé, dentro de la casa de Noé. Y ellos, cuando encuentran embriagado a su padre, ellos ni los miran. Ellos ponen una túnica arriba de sus hombros. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Cam. Encima dicen que lo otro entraron retrocediendo, poniendo el manto de Noé acá sobre la espalda y caminaron así sin volver su cabeza. Es decir, a estas personas no le interesaban si le pisaban al viejo, a estas personas no le interesaban si el viejo quedaba bien cubierto, mal cubierto o cómo quedara. Porque si yo no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, a mí no me importa lo que estoy haciendo. Voy lo hago porque alguien me estorbó, me molestó, me inquietó, me llevó a hacerlo, pero no me interesa cómo queda en la situación. Entonces voy de espaldas, dice la palabra de Dios que aquel que toma el arado camina hacia adelante y no vuelva su rostro hacia atrás. Y dice la palabra de Dios también, dice que al que retrocediere no le agradaría su alma. Entonces lo que estaban haciendo a estas personas no le agradaban las cosas que Dios... A Dios no le agradaban las cosas que estaban haciendo. A nosotros nos han enseñado en un evangelio, pobre Cam, una vuelta escuché a un pastor de que lo trató hasta de homosexual. Y él lo único que hizo fue interesarse en lo que estaba pasando con su padre. Y el quid de la cuestión es que esta situación metió de nuevo maldición sobre la tierra. La maldición cortada por Dios en el diluvio la vuelve a meter Noé maldiciendo a Cam y bendiciendo a sus dos otros hijos. Entonces Dios ve una injusticia en esto. Ve que ahora una nueva especie, una nueva raza de seres humanos son malditos por consecuencia de algo que no hicieron, que lo hicieron otros. Porque los otros encima van y le echan la culpa a Cam. Pero como Dios le había dado de nuevo la autoridad como la que tuvo Adán, al declarar maldición sobre Cam, Dios no podía cortarla. Porque Él le había dado la autoridad a Noé. Entonces, toda la generación de Cam era maldita. Por eso toda la generación de Cam ante los ojos de Dios, porque el yo soy lo había maldecido a través de Noé. Entonces Dios tiene que armar una obra redentora y llevar a Cristo a la cruz
para que naciera ella, su amada, su iglesia, su espíritu, la sabiduría, para que su amada, la que estaba con él, tomara un cuerpo. Entonces, Dios toma como ejemplo lo que hizo con con Adán, para que se pudiera reproducir, y lo aplica en sí mismo. Tomando el ejemplo de lo que había hecho con Adán, lo aplica en sí mismo. En la cruz del Calvario no solamente fueron redimidos los pecados, sino que Dios, como el postrer Adán, del costado donde fue clavado la lanza, salió sangre y agua. Y nace su iglesia, nace su Eva. Entonces hay un paralelismo entre lo que Dios estaba haciendo y lo que está sucediendo. Entonces nos encontramos que Dios se separa, su espíritu manda su espíritu a la tierra para que edifique su casa. Y eso lo encontramos en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6. Y hay una conversación entre un ángel y el espíritu. Cantar de los Cantares, mutuo encanto del esposo y de la esposa. Pregunta: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto. A su huerto, el huerto del Edén. Pero en ese tiempo ya no era descendió a su huerto, a la acera de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, como desear, como Jerusalén imponente, como ejército en orden. Aparta tus dos ojos delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabra que se recuestan en la ladera del Galaad. Tu diente como manada de oveja que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cacho de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son la reina y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida de la que dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes de que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de los dos campamentos. En este párrafo, en este libro, en este capítulo, nos encontramos que dice, hay una pregunta y dice: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh más hermosa de todas las mujeres?
el espíritu, la mujer que está hablando con el espíritu femenino de Dios, y le dice, y lo buscaremos. Y dice, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy la rosa del Sarón, el lirio de los valles. O sea que bajó a recoger a sus hijos. Bajó a recoger lo que él había plantado. Bajó a la cera de las especias. Nosotros somos perfume fragante en Dios. Nosotros somos perfume y nuestra alabanza es adoración a Dios. Después dice el amado. Ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y él apacienta entre los lirios. ¿A quién apacienta? A sus hijos, a sus ovejas. Y ahora viene la declaración del esposo. Dice, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear, como Jerusalén, como su iglesia. Imponente como ejército en orden por sus hijos y por el orden que se maneja. Aparta tus ojos delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabra que recuestan. Aparta tus ojos de mí, porque de ellos me vencieron. Dice que el pecado entra por los ojos. Al entrar todo Dios, todo el conocimiento de Dios por nuestros ojos vencen al pecado. Tu cabello es como manada de cabra que se recuestan en la ladera del Gadad. Tus dientes como manada de oveja que suben del lavadero de la sangre de Cristo. Todas son crías con cría gemela y estéril, no hay entre ellas. La esterilidad del fruto del Espíritu. Como cacho de granada son tus mejillas detrás de tu velo, el velo que fue roto a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y la doncella sin número, mas una es la paloma que descendió sobre Jesús. Una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida de la que la dio a luz. La vieron la doncella y la llamaron bienaventurada. La iglesia es bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Está hablando de un mensaje profético que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. La mujer que dio a luz es esta, y dio a luz un ejército en orden. Y dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Esto yo ya lo había explicado antes. Bueno, hasta aquí llegamos con este mensaje. Dios me los bendiga mucho. La semana que viene seguiremos con esto. Dios me lo bendiga mucho, me lo guarde, me los cuide, me lo prospere en todas las áreas de su vida. Y que tengan un feliz año nuevo y un 2014 muy próspero. A los que aman los hijos de Dios, quiero pedirle oraciones, porque tuve una situación bastante difícil con el tema de un dinero que tenía que cobrar para estas fiestas en mi trabajo.
Y bueno, no me lo han abonado, que sí, el 31 va a ser una fiesta porque estoy con Cristo, pero una fiesta sin las cosas que todas las personas se merecen para terminar bien un año. Bueno, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo cuide. Nos vemos en la próxima. Amén.